Compañeros y compañeras a lo largo de la sesión. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del taller de la izquierda diario sobre marxismo, que estamos llevando adelante ya desde hace algunas semanas. Esta es la tercera de 5 sesiones. La primera fue sobre los fundamentos del pensamiento de Marx, la segunda sobre la economía marxista. Esta tercera tendrá que ver con la estrategia política. En la cuarta sesión estaremos discutiendo sobre marxismo y medio ambiente. Ahí tendremos invitado además a un compañero desde Argentina. Y en la quinta sesión estaremos discutiendo sobre los movimientos sociales, la lucha de la clase obrera y la perspectiva del comunismo. Entonces, en esta ocasión nos acompañan dos compañeras, Jocelyn y Yara. Bienvenidas, compañeras, van a ser parte de las que van a estar exponiendo ahora esta sesión. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí sí le pueden hacer co-host a Yara para que pueda hablar. Bueno, en lo que se puede darle host a Yara también para que se pueda presentar. Comentar brevemente, ambas son compañeras militantes del movimiento de las y los trabajadores socialistas e impulsoras de la agrupación de mujeres socialistas feministas Pan y Rosas. En esta tercera sesión, como decíamos, vamos a abordar la discusión que tiene que ver con el marxismo en su faceta, digamos, más política, ¿no? La estrategia política que se ha desarrollado dentro de esta corriente, porque no, como decíamos, no es solamente una corriente, una teoría que se busca entender o analizar la realidad, sino fundamentalmente se propone transformarla, lo cual ha dado pie a que algunos de los revolucionarios más importantes de la historia de la humanidad, pues precisamente hayan abrevado de esta posición, ¿no? De esta corriente revolucionaria, que ya veíamos Marx había fundado desde los años 1800. Inicios del siglo XX, el movimiento... A ver, está hablando Yara. ¿Qué pasó? Es que yo no manejo eso. Es Oscar. Ahí está, a ver. Genial, muchas gracias. Bien, entonces. Muchas gracias por todo, Farid. Termina, perdonen la interrupción. No te preocupes. Bueno, pues ahora las van a escuchar bastante. Son dos compañeras que van a estar exponiendo el pensamiento de dos revolucionarios que, como decía, bueno, son parte de esta generación que a principios del siglo XX, en Europa sobre todo, pero también en algunos otros países, el marxismo había ya logrado una capacidad organizativa, una relevancia, digamos, dentro de la política nacional e internacional, en distintos países con partidos muy importantes. Estamos hablando de la época de la Segunda Internacional, de la Tercera Internacional, partidos de, algunos de ellos miles, de militantes revolucionarios en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y como saben, en 1917 estalla la Revolución Rusa, triunfa, esta revolución logra enfrentarse a los países imperialistas que la estaban intentando hacer que fuera derrotada, comandada por justamente Vladimir Ilich Lenin y Lev Davidovich Bronstein, también conocido como León Trotsky, que se encarga de organizar un ejército revolucionario. Pues bueno, esta revolución logra sobrevivir y desde aquí convocan los revolucionarios rusos a construir una nueva internacional, ¿no? La Tercera Internacional, que, bueno, da parte de una generación de marxistas que se les conoce como los marxistas que tienen más preponderancia estratégica, ¿no? Que se encargan de no solamente teorizar, sino justamente pensar en cómo construir organizaciones capaces de enfrentar y derrocar el poder burgués. Ahí podemos ver un crisol de revolucionarios como Antonio Gramsci, como Rosa Luxemburgo, y pues ellos mantenían y discutían precisamente con los bolcheviques, con los rusos Lenin y Trotsky, que pues la intención es ahora que puedan exponer las compañeras. Entonces, les cedo la palabra para que puedan llevar adelante la exposición y al final
Vamos a abrir también algunas rondas para poder interactuar, poder saber qué les parecen estos aportes de estos revolucionarios y obviamente también si hay dudas o otros comentarios puedan también enriquecer este taller. Adelante, compañeras. Vale, muchas gracias. Muchas gracias una vez superados estos pequeños problemas técnicos. Como ya mencionó Farid, tanto Jos, que me sucederá, como yo, vamos a abordar muy brevemente, porque el tiempo apremia, pero bueno, la vida, obra y aportes fundamentales de dos grandes revolucionarios del siglo XX, los dos principales dirigentes bolcheviques de precisamente esta revolución obrera triunfante, ¿no? La primera de la historia, que fue la Revolución Rusa. Estoy viendo que ahí están escribiendo cosas en el chat, pero ahora al final las leemos, ¿va? Y comentamos. Bueno, efectivamente Lenin, que en realidad se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, su apellido luego sirvió para nombrar la ciudad en la que nació, la ciudad de Simbirsk, ahí en Rusia, ¿no? Donde Lenin inició su vida en 1870 y murió también en Rusia en 1924 después de una dura enfermedad. Fue, como decía, junto a Trotsky, el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre y, por supuesto, fundador del partido bolchevique, ¿no? Fue dirigente de sus principales periódicos, entre los que destacan Iskra y, por supuesto, Pravda, y fue un brillante polemista que participó en los principales debates del movimiento socialista internacional de la época. Como parte de estos debates se enfrentó a los populistas rusos, ¿no? Particularmente a los narodnikis, así se conocían, cuyos métodos y políticas se apoyaban en el terrorismo individual, ¿no? Contra, sobre todo, los miembros del zarismo, y por esa vía buscaban cambiar la situación que enfrentaban las masas populares en Rusia, ¿no? Esto fue fundamental porque permite, con este combate político, dar origen a al surgimiento del marxismo ruso, ¿no? Y por supuesto a la socialdemocracia rusa en esa época. Lenin también contrastó contra esta concepción de los populistas rusos, ¿no? De las acciones del terrorismo individual, la necesidad de construir un partido de vanguardia. Más adelante veremos a qué se refería, pero básicamente un partido que, apoyándose en lo más avanzado de la clase trabajadora, conquistara la mayoría del movimiento de masas. En su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, expuso las características de lo que él llamó una nueva etapa del capitalismo y marcó el inicio de una nueva época, la época de crisis, guerras y revoluciones, que puso sobre la mesa la posibilidad de la toma revolucionaria del poder por el proletariado. Como bien decía Farid, esto es lo que obligó a que esta generación de marxistas se encargara sobre todo de pensar un marxismo con preponderancia estratégica, es decir, que pensara cómo obtener y resolver la tarea de la victoria. También Lenin discutió contra el economicismo de algunos dirigentes socialistas, particularmente de la socialdemocracia alemana, que era el partido socialista más grande de Europa en ese momento, y que a la luz de la etapa imperialista desarrolló en su interior tendencias reformistas que sostenían que a través de las reformas se podía llegar al socialismo, ¿no? Es decir, bueno, ahora lo explicaremos también. Y bueno, a la luz de la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Lenin sistematizó la teoría marxista del Estado y la necesidad de destruirlo con la acción revolucionaria del proletariado y de las masas populares para construir sobre sus ruinas uno de nuevo tipo basado en los consejos obreros o soviets. Por si esto no fuera poco, Lenin además fue un férreo internacionalista. No dudó en romper con la Segunda Internacional, como contaba también Farid, ¿no? Cuando la mayoría de los partidos socialistas de Europa votó la guerra imperialista en 1914, siendo Lenin, junto a un pequeñísimo puñado de revolucionarios socialistas internacionalistas como Luxemburgo, como Klaus Zetkin, como Karl Liebknecht o como el propio Trotsky, fundador de la Tercera Internacional. Por supuesto, también Lenin es conocido por el rol destacado que jugó en la Revolución Rusa, ¿no? Junto a Trotsky desde ya, y en el marco de la misma, sus tesis de abril
fueron cruciales para convencer al partido bolchevique de la necesidad de pelear por otorgar todo el poder a los soviets y hacerse estos del poder a partir de la insurrección y los métodos revolucionarios. Sus últimos años los dedicó a combatir las tendencias burocráticas que se comenzaban a desarrollar dentro del partido bolchevique, tras enfrentar el gobierno obrero, ¿no?, el gobierno revolucionario, años de cerco imperialista, escasez, hambrunas y miserias. Las miles de páginas escritas por Lenin se caracterizan por estar siempre orientadas a la acción revolucionaria, es decir, conforman un legado imprescindible para quienes peleamos por el comunismo en pleno siglo XXI. Vamos a desarrollar entonces solamente dos aspectos de los múltiples debates y elaboraciones planteados por este genialísimo revolucionario, ¿no? En primer lugar, queremos hablarles del imperialismo. Lenin, en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, desarrolló las características de lo que llamó una nueva fase del capitalismo. 5 características. En primer lugar, por el surgimiento de los monopolios, ¿no? Monopolios cada vez más fuertes y extendidos que dominan el mercado, a diferencia del periodo previo del capitalismo mercantil de libre competencia. Estos monopolios surgen de un desarrollo superior de la producción y de la concentración del capital. Y esta concentración genera, a su vez, que se fortalezcan cada vez monopolios más grandes, más extendidos, pero en menor número, ¿no? Estos mismos monopolios imponen precios a su voluntad y se aprovechan de las debilidades de empresas, ¿no? De empresas pequeñas, llevándolas a la quiebra y absorbiéndolas. En segundo lugar, el imperialismo se caracteriza por la fusión del capital bancario, es decir, de los bancos, con el capital industrial, que depende, a su vez, cada vez más del dinero de los bancos, empujando a que estos banqueros se vayan convirtiendo en capitalistas industriales. Así se forma el capital financiero. Este tipo de capital se vuelve preponderante sobre los otros capitales y fortalece a una pequeña oligarquía financiera que fortalece a su vez a un pequeño grupo de estados sobre el resto de los estados y sobre el resto de los grupos de capitalistas. Esto permite que los grandes capitalistas de los monopolios gocen de independencia frente a los gobiernos y de cada vez mayor intervención en todas las esferas de la vida pública, potenciando la especulación financiera, que no es otra cosa más que operaciones altamente ventajosas de compra-venta para estos capitalistas. En tercer lugar, Lenin caracterizó como una de las cualidades de esta etapa la necesidad que tienen estos propios monopolios de exportar capitales. Capitales que ya no pueden realizarse dentro de las fronteras nacionales. ¿Esto qué significa? Pues que para poder seguir consiguiendo inversiones lucrativas, los capitalistas de los países donde el capitalismo está más desarrollado deben exportar sus capitales, es decir, deben sacarlos de las fronteras nacionales. Y esto, ojo, se vuelve preponderante sobre las exportaciones de mercancías, es decir, se exportan más capitales de lo que se exportan mercancías, ¿ok? Y por supuesto, estos capitales se exportan a países de un capitalismo menos desarrollado, integrando a estos países en clave subordinada a los intereses de los países imperialistas en el sistema económico mundial, ¿no? Como cuarta característica, tenemos también la formación de asociaciones capitalistas que se reparten el mercado mundial, ¿no? Tras haber agotado el reparto de la industria y incluso al mercado nacional, y llegar por esa vía a un nuevo grado de las relaciones coloniales, construyendo nuevos acuerdos de asociación internacional entre los capitalistas que conforman verdaderos cárteles internacionales, ¿no? Y esto lleva a la última característica, que para Lenin sería un nuevo límite de la concentración mundial del capital, que representa un fin del reparto del mercado mundial. Es decir, en palabras de Lenin, el sistema capitalista mundial está agotado, ya no es capaz de progresar en bloque, y esto significa que ciertas ramas de la industria y ciertos países no pueden progresar
con un ritmo, no pueden progresar con el ritmo conocido hasta entonces. Por eso, ese progreso se realiza y se realizará en el detrimento de otras ramas y de otros países. Si se entiende bien esta definición, a lo que apunta es a decir que se profundizan las desigualdades entre las economías y el desarrollo de los países capitalistas. Por supuesto, privilegiando a aquellos países de capitalismo más desarrollado, es decir, aquellos países imperialistas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Estas características de la época imperialista son para Lenin la base de las guerras imperialistas que comienzan a vivirse a inicios, bueno, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Y que plantean el problema de un nuevo reparto del mundo que no se resuelve con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por eso, en esta búsqueda de un nuevo reparto de los mercados internacionales para estos capitales excedentes, se tiene que, digamos, reorganizar, ¿no? Todo el sistema mundial, y esto se logra hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Construyendo entonces un nuevo equilibrio capitalista. Debido a esto, Lenin habla de que la época imperialista, bueno, la entiende, ¿no? Como una época de crisis, guerras y revoluciones. Una época donde el capitalismo expresa crudamente sus contradicciones en un intento por ensanchar constantemente los límites de su dominio, ¿no? Y por esta vía modificar el equilibrio que construye el régimen capitalista a nivel internacional. Aquí vale la pena recuperar una definición de Trotsky que habla sobre el equilibrio capitalista, ¿no? Cosa que él entiende como las rupturas y restauraciones, ¿no? de dicho equilibrio en la esfera económica y de lucha revolucionaria en la esfera de las relaciones entre las clases, y que en la esfera de las relaciones entre los estados toma la forma de la guerra. La guerra es la continuidad de la política por métodos violentos, y la política no es más que otra cosa que economía concentrada. No es más que economía concentrada. Por eso, consideramos entonces que el sistema capitalista es una unidad en continuo movimiento, cuyo equilibrio se rompe, se reconstruye, tiene contradicciones, y muy importante, este equilibrio puede ser modificado por la acción revolucionaria de las masas. Entonces, el carácter de la época, según Trotsky, no consiste en que permite realizar la revolución todo el tiempo, ¿no? Y es decir, no es que esté planteado que a cada momento se puede hacerse el proletariado del poder, sino que esta época se caracteriza por sus profundas y bruscas oscilaciones, por los cambios bruscos, dirá Lenin, ¿no? Cambios bruscos en sus transiciones frecuentes y brutales que la hacen pasar de una situación directamente pasiva, ¿no? O contrarrevolucionaria a una situación revolucionaria. Y en estos cambios bruscos, el Partido Comunista puede pretender arrancar el poder, ¿no? Llegar a la victoria, o puede terminar en una situación en donde triunfe la contrarrevolución fascista o semifascista, ¿no? Esta frase es súper importante porque plantea entonces enormes responsabilidades y oportunidades para las y los revolucionarios, pues toda nueva variación brusca de la situación política hacia izquierda permite que sea el Partido Revolucionario quien pueda tener la decisión final, es decir, convertirse en esa pluma que inclina la balanza. Si este Partido Revolucionario deja pasar ese momento crítico en que la situación cambia, esta se transforma en su antinomia. Y en tales circunstancias, la función de la dirección del Partido Revolucionario, adquiere una importancia excepcional. Cuando las premisas objetivas están maduras, ¿no? Las premisas objetivas de la revolución socialista están maduras, la clave de todo el proceso histórico pasa a manos del factor subjetivo, dirá Trotsky, es decir, del partido. Por eso ahora me voy a referir a este segundo gran debate que abre Lenin en su historia militante y en la historia de los debates del movimiento socialista a nivel internacional, que es la cuestión del partido. ¿Okay?
Ahora bien, en este inicio de la época, de la etapa imperialista y de la época de crisis, guerras y revoluciones, por supuesto, se va a marcar un cambio muy profundo, ¿no? Porque esta época pone en el centro la actualidad de la revolución proletaria. Esto fue una tendencia, ¿no? La revolución proletaria fue una tendencia que se expresó en cientos de revoluciones obreras y populares que se dieron en el siglo XX y que continuó, ¿no? Incluso durante el siglo XXI, con rebeliones, con revueltas, con jornadas revolucionarias. Pero la gran mayoría de estas revoluciones no triunfaron debido a la política de las direcciones reformistas o contrarrevolucionarias como el estalinismo, ayudándose, por supuesto, del rol de las burocracias sindicales, como fue el caso de la Revolución Española, ¿no? O como fue el caso de el destino de las revoluciones políticas en Europa del Este en los 60s y los 70s. Esto lo menciono porque es fundamental tomar en cuenta que en la política no hay vacíos, ¿no? Es decir, existen direcciones políticas y sindicales que tienen distintas estrategias. Y en los casos en donde estas direcciones tienen una estrategia política opuesta, ¿no?, a una estrategia insurreccional basada en la dinámica de la lucha revolucionaria de las masas y en la centralidad de la clase obrera en el combate contra la burguesía, contra la clase dominante, contra sus estados, el resultado es revoluciones triunfantes, revoluciones que fueron abortadas, o en el caso de aquellas que fueron triunfantes, ¿no?, sucedió que terminaron convirtiéndose en su negación a través de la restauración capitalista que estas mismas direcciones implementaron, como pasó en China, como pasó en la URSS o como está sucediendo ahora en Cuba, ¿no? Dirá Trotsky en el programa de transición, del cual nos hablará Joss a continuación, que la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria. Pues durante estos ascensos del movimiento de masas, la debilidad o inexistencia de las direcciones revolucionarias impidió lograr que la lucha de clases se convirtiera en este freno de emergencia que detiene la barbarie capitalista. Quien más va a entender la profundidad de esta situación es Lenin, ¿no?, que dio una pelea fundamental para que precisamente el partido que después encabezara la Revolución de Octubre pudiera transformarse en un verdadero partido de combate. Ustedes pueden profundizar en este debate leyendo El qué hacer, ¿no?, su libro, Las tareas candentes de nuestro movimiento, donde básicamente Lenin desarrolla esta profundísima y brutal pelea que da contra los sectores que piensan una idea de partido mucho más laxa, ¿no? Lenin entonces va a partir en esta discusión de considerar que no basta con el movimiento espontáneo del movimiento de masas, ¿no?, y que no existe una correlación directa entre el mismo, es decir, este movimiento de masas y la emergencia de un partido revolucionario, porque precisamente hay que contemplar la acción de estas distintas direcciones y la necesidad de combatir políticamente a aquellas que tienen una perspectiva política de conciliación de clases, reformista, o que está directamente al servicio de la burguesía y de la contrarrevolución, ¿no? Lenin va a considerar entonces que, si bien no hay revolución posible sin movimiento revolucionario, ¿no?, así como no hay praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria, ¿no?, la organización política, es decir, el partido revolucionario, debe prepararse con anticipación y no esperar hasta este momento de ascenso del movimiento de masas, ¿no?, porque solamente a través de un trabajo gris y paciente, día con día, cotidiano, que permita la fusión entre el marxismo revolucionario y los sectores más avanzados de la clase obrera, para desde ahí poder moldear la conciencia del proletariado, ¿no?, y sobre todo de sus sectores más avanzados, se podrá lograr lo que después en la Revolución Rusa se conoció como los obreros formados por el partido de Lenin. Es decir, una vanguardia y una clase trabajadora moldeada por una experiencia política, por definiciones y por conclusiones a la luz de esta perspectiva que se gesta en la intervención de todos los procesos de la lucha de clases, ¿no? Entonces, Lenin consideraba que
precisamente por el lugar tan importante que tiene la organización en la revolución, ¿no? El partido debe estar integrado por militantes comprometidos, que estén anclados a la clase obrera y al proletariado, ¿no? Y discute contra la idea de un partido laxo al estilo europeo, ¿no? Es decir, al estilo socialdemócrata, como veremos ahora, ya que piensa Lenin que el proceso revolucionario implicará la combinación del trabajo legal, ilegal, clandestino, ¿no? Y que el camino a la revolución no es una acumulación, como decía el reformismo, de posiciones sindicales y parlamentarias, ¿no? De curules, de diputados, sino que implica, más allá de esto, reacción, contrarrevolución, fascismo, maniobras de la burguesía y sus partidos, y por lo tanto convierte toda esta intervención, ¿no? De las otras direcciones a la tarea de preparar la insurrección como una acción consciente de la vanguardia proletaria. Es decir, convierte, ¿no? Estos problemas convierten la victoria del proletariado sobre la burguesía en una tarea estratégica, en donde cada paso y cada actividad del Partido Revolucionario debe ir orientado a este fin. Aquí vemos entonces dos concepciones de partido, con una diferencia abismal entre las dos. Por un lado, los partidos de masas, ¿no? Los partidos amplios. Y por otro, los partidos de combate, o lo que conocemos como partido leninista, ¿no? El principal exponente del primer caso, de los partidos amplios, fue la socialdemocracia, ¿no? Aunque cabe aclarar que así se le conocía en esa época, es decir, a fines del siglo XIX y hasta antes de la Primera Guerra Mundial, a todos los partidos marxistas socialistas, ¿no? Es con la Primera Guerra Mundial, con la traición de la mayoría de los partidos socialdemócratas al proletariado, cuando la mayoría de estos partidos votó los créditos de guerra, ¿no? Que se causa la ruptura con la Segunda Internacional, que dio origen a la Tercera Internacional, pero también a los partidos comunistas, ¿no? Entonces, a partir de entonces, se crea esta distinción entre la socialdemocracia y los partidos comunistas, ¿no? Pero si pensamos en la actualidad, la práctica de la socialdemocracia tiene más en común hoy con lo que llamamos o conocemos como reformismo, ¿no? Una práctica que es centralmente electoral, ¿no? Que concibe la idea de la militancia, de los militantes como afiliados que colaboran de vez en cuando, ¿no? Con la política del partido, que pueden activarse, ¿no? Y militar, por ejemplo, cuando organizan actividades electorales, o cuando se participa de la gestión de las distintas instituciones donde participa o actúa el partido. Por ejemplo, los sindicatos, las cooperativas, etcétera, ¿no? Y la estrategia de estos partidos era reformista, es decir, reemplazaron cualquier transformación revolucionaria de la sociedad como perspectiva, ¿no? Por el objetivo de alcanzar el socialismo mediante reformas. Es decir, todo se puede votar en las distintas cámaras de representantes, que son cámaras que funcionan bajo las reglas de la democracia burguesa, ¿no? Y desde ahí ir peleando para que a través de más iniciativas, más legislación, se alcance el socialismo. Entonces, bueno, evidentemente esta noción es contrapuesta a la perspectiva que representa el segundo caso, que son los partidos de concepción leninista, ¿no? Partidos que agrupan, en primer lugar, no al conjunto de las masas o de la clase trabajadora, sino a lo más avanzado de la clase, es decir, a la vanguardia. Y la agrupan bajo un programa revolucionario, que por supuesto se propone derrotar a la burguesía, liquidar al Estado burgués y liquidar a todo el orden político que la burguesía y la clase dominante sostiene, ¿no? Y desde ahí, a partir de la acción de esta vanguardia obrera, se propone conquistar influencia en el movimiento de las masas para conquistar la mayoría de las mismas, ¿no? Entonces, conocemos esta concepción como partido leninista porque nos inspiramos en las lecciones de los bolcheviques que llevaron al triunfo a la Revolución Rusa, ¿no? Y en su forma de partido. Se trata entonces de partidos comunistas por su programa y estrategia que agrupan a esta vanguardia obrera, pero la consideran
militantes activos y permanentes. Y estos militantes pueden llegar a ser miles en momentos de ascenso, mientras abracen esta perspectiva revolucionaria y su programa, ¿no? Y desde ahí, esta primera línea jugada, ¿no?, más firme, se propone dirigir a millones. Esto es lo que entendemos por tener una influencia de masas. Son partidos que se proponen dirigir las instituciones de las masas en tiempos de paz, ¿no?, como pueden ser aquellas organizaciones que surgen y se desarrollan dentro de los marcos del régimen burgués, como los sindicatos, ¿no? Se preparan para participar en elecciones, ¿no?, en tiempos de paz, pero todo esto lo hacen con el objetivo de popularizar su programa y de desnudar las trampas del juego electoral y de la antidemocracia del régimen democrático burgués, ¿no? Ahora, esta actividad política la impulsan bajo la perspectiva de forjar una dirección política y fracciones revolucionarias insertas en las principales concentraciones obreras de la industria y de los servicios, para desde allí dirigirse al conjunto de la clase obrera, de la clase trabajadora y de los demás sectores oprimidos de la sociedad. En la época de los bolcheviques, estos sectores oprimidos eran sobre todo los campesinos pobres, pero hoy podríamos pensar en todos los pobres urbanos, que son millones y que representan un potencial aliado de la clase trabajadora en su enfrentamiento con la clase dominante, ¿no? Bueno, entonces estos partidos comunistas buscan impulsar la lucha revolucionaria y en su curso empujar una de las tendencias más interesantes que desarrolla la lucha de clases, que es la tendencia a el surgimiento de organizaciones del tipo de los consejos obreros o soviets, que no son sino organismos de autodeterminación de las masas que superan las fronteras gremiales que tienen, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Que por supuesto cuestionan, incluso llegan a quebrantar el orden burgués, la legalidad burguesa particularmente, y dan forma al frente único de los partidos y organizaciones involucrados en la lucha, ¿no? Entonces, para que estos consejos se conviertan en los órganos de dirección de la revolución, ¿no?, y por esa vía puedan también transformarse en el germen del futuro gobierno de los trabajadores, los partidos comunistas, la idea de partido leninista de combate, se juega a empujar esta tendencia, ¿no? Y por supuesto, desde ahí, a que sea a través de este germen de gobierno obrero, ¿no?, de gobierno revolucionario, que se pueda avanzar en la tarea histórica de la extinción del Estado en la medida en la que se derrote al imperialismo y se comience la construcción de una sociedad socialista, ¿no?, que a su vez, con el paso de las generaciones, pueda construir una sociedad sin clases, sin opresión y sin explotación, es decir, una sociedad comunista, ¿no? Ahora, este tipo de partido leninista comprende y actualiza su programa, sus tácticas, su estrategia a partir de una base muy sólida, forjada en la teoría marxista, poniéndola permanentemente a prueba en la práctica, es decir, contrastando la teoría con la realidad, siguiendo la experiencia de los tanteos y vacilaciones, los errores y los desengaños del movimiento de masas, decía Lenin, ¿no? Este partido considera esencial el internacionalismo, sobre todo en el terreno de la lucha de clases, para lograr la riqueza de los vínculos internacionales y un excelente conocimiento de las formas y de las teorías del movimiento revolucionario mundial. Pues, diría Trotsky, la revolución es nacional por su forma, pero internacional por su contenido, ¿no? Este partido leninista interviene entonces en todos los terrenos de lucha: el terreno de la teoría, el terreno de la política, el terreno de la economía, pero lo hace para formar militantes forjados a la luz de estas experiencias, aprovechando cada lucha como una escuela de guerra para desarrollar las aptitudes necesarias para la revolución, ¿no?, y poniendo a prueba la capacidad de la organización y de su militancia en cada combate de la lucha de clases. Y por último, en lo relativo a su organización interna, este partido se organiza
de manera sistemática, con la más amplia libertad de tendencias a su interior, pero golpea como un solo puño. Es decir, cuando interviene en la lucha de clases y en la realidad política, lo hace como uno solo, comprendiendo, por supuesto, que no hay formas fijas de organización, sino que éstas deben adecuarse a las condiciones políticas, a la legalidad, a la ilegalidad, al trabajo clandestino y a los momentos de retroceso y avance del movimiento de masas, pero siempre en función de su programa y su estrategia, ¿no? Entonces, aquí brevemente me quiero detener en la relación entre partido y programa, para poder fortalecer y reforzar la idea de por qué, ¿no?, el pensamiento de Lenin y de Trotsky es una guía para la acción revolucionaria, ¿no? Ahora, la relación entre nuestros objetivos, es decir, el por qué luchamos, y la herramienta que necesitamos para lograr estos objetivos, es la relación que existe entre partido y programa, ¿no? La importancia del programa es la importancia del partido, porque la relación existente entre completar el programa, por la vía de ponerlo en marcha, de volverlo experiencia y de así ajustar, ¿no?, al mismo tiempo el programa a la luz de las propias conclusiones de la realidad, es decir, de lo que arroja la experiencia de la lucha de clases, es para el marxismo la forma en la que se configura el programa revolucionario, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de programa revolucionario, hablamos de una concentración de las lecciones de 200 años de lucha de clases, de la clase trabajadora, ¿no? El programa entonces necesita cohesión, necesita militantes que tengan una comprensión común de los acontecimientos, de las tareas, y es precisamente a través del partido que este programa puede cohesionarse y ser aplicado. Por eso Lenin dirá que el partido es la vanguardia de la clase y que se forma por la selección de los elementos más conscientes, más avanzados, más fieles, y puede jugar un importante papel histórico y político que no está en relación directa con su fuerza numérica, ¿no? No pueden construirse organizaciones de masas bajo cualquier condición. Esta es una regla, ¿no? Y un programa revolucionario obliga a permanecer en minoría y nadar a contracorriente en una situación reaccionaria o de baja lucha de clases para poder forjar entonces militantes de hierro que aprovechen estos procesos y desarrollen estos elementos cruciales para el combate que vendrá en los momentos de ascenso revolucionario de las masas, ¿no? Porque, como decíamos antes, el problema, hay una pregunta clave, fundamental, que nosotras nos hacemos todo el tiempo. El problema es cómo forjamos revolucionarios en tiempos sin revolución, ¿no? Y por eso es fundamental el papel que cobra la militancia revolucionaria en el día a día y además la lucha política que se da con otras estrategias y con otras tendencias, ¿no? Para que entonces el rol revolucionario del movimiento de masas, ¿no?, el rol que puede jugar la clase obrera y su centralidad, ¿no?, cobren mucha mayor relevancia para la clase trabajadora hoy y para quienes estén interesados en el desarrollo de la propia lucha de clases, ¿no? Es decir, en una situación donde hay distintas direcciones, donde hay distintas estrategias, muchas de las cuales son contrarias a todos estos elementos que yo les he ido desarrollando, que hacen a la noción de partido o que hacen al rol que tiene que jugar la clase trabajadora, su centralidad, ¿no? La importancia del movimiento de masas, aplicando los métodos de la clase obrera, el paro, la huelga, ¿no?, la insurrección, ¿no?, se vuelve un debate de primer orden porque, pues, evidentemente es necesario discutir, debatir, ¿no?, plantear los límites de estas otras estrategias que plantean, por ejemplo, puede ser sustituida por la acción de individuos o de pequeños grupos organizados o armados a los cuales debe subordinarse el movimiento de masas, ¿no?, como es la perspectiva de la guerrilla. O, por ejemplo, ¿qué opinan? Que se puede construir una sociedad sin clases, sin combatir y destruir al Estado burgués mediante la insurrección, ¿no? Y sin la necesidad de construir sobre sus ruinas un estado de transición hacia el comunismo, que es la perspectiva que sostienen el autonomismo o el anarquismo, ¿no? Esto se los planteo porque
muy brevemente, digamos, la conclusión de esta primera parte de la exposición quiere ir orientada o tiene el objetivo de plantear que a través del legado de Trotsky y de Lenin es que podemos construir un puente entre las condiciones objetivas que hoy plantean la posibilidad y la necesidad de la revolución socialista y el atraso en la conciencia del proletariado, del movimiento de masas y de su dirección, ¿no? Sobre esto, por supuesto, nos hablará Jos, pero es imprescindible entender que no importa que tenga el programa correcto, sin un partido que lo logre y que lo vuelva carne desde esta perspectiva. Pasamos contigo, Jos. Sí, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, yo ahora les voy a hablar de la vida y parte de la obra de Trotsky. Trotsky es uno de los revolucionarios más importantes de la historia y uno de los principales estrategas revolucionarios del siglo XX. Jugó un rol fundamental en la Revolución de 1905, impulsó la Tercera Internacional ante la bancarrota de la socialdemocracia alemana y la Segunda Internacional, y como ya lo mencionaba Yara, encabezó junto a Lenin la Revolución Rusa de octubre de 1917 que llevó al proletariado al poder. Dirigió el Ejército Rojo y en el exilio fundó la Cuarta Internacional, dando una importante pelea contra la burocracia stalinista, digamos, al forjar la propia Cuarta Internacional y previo a ella. Dos de sus grandes aportaciones fundamentales son la teoría de la revolución permanente y el programa de transición, que guardan una enorme vigencia, como veremos más adelante, y además también un legado de lucha contra la transgiversación estalinista del marxismo que permite preservar limpias las banderas del comunismo, como veremos a continuación, no sin antes poder dar un pequeño panorama biográfico de Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky, nació el 7 de noviembre de 1879 en Yanovka, Ucrania, en el marco del antiguo imperio ruso, que tenía un régimen profundamente opresivo, en el que no existían ni siquiera formas de representación parlamentaria y no existían las libertades políticas, este régimen encabezado por la aristocracia zarista. El desarrollo industrial capitalista se encontraba solo en las principales ciudades, que, digamos, este desarrollo contrastaba con el brutal atraso en el campo. Desde joven, Trotsky adhirió a las ideas revolucionarias y aunque al inicio de su vida militante era populista, posteriormente fue ganado a las ideas del marxismo revolucionario por su compañera Alexandra Sokolovskaya. En el marco de la emergencia del marxismo en Rusia, el joven Trotsky realizó sus primeras acciones organizando círculos obreros en la ciudad de Nikolayev, impulsando la Liga de Obreros del Sur de Rusia, iniciando también su vida como escritor y como propagandista. Esto mientras aumentaba el creciente descontento de la clase trabajadora, que se expresaba en luchas y huelgas que empezaban a emerger en ciudades como Moscú y Petrogrado. Producto de esta actividad política, la aristocracia zarista comenzó con una ola represiva, decretando detenciones en masa en 1898, y en este contexto, con menos de 20 años, Trotsky fue detenido y sufrirá su primera deportación a Siberia, exilio del cual escapó en 1902, llegando a Londres, donde se sumó al núcleo de emigrados marxistas, lugar donde conoce a Lenin y se suma al impulso del periódico Iskra. 2 años después de esto, regresó a Rusia. Luego de la experiencia de la revolución de 1905, iniciada en enero y que finalmente fue derrotada, Trotsky desde el exilio escribe su texto muy importante que se llama Resultados y Perspectivas, texto que será la primera versión de la teoría de la revolución permanente, y un texto en el que sostenía algo que para su tiempo era básicamente una compleja herejía, que es que en un país atrasado como Rusia, el proletariado podía llegar al poder antes que en los países adelantados. En 1917, Trotsky jugó un rol central como uno de los principales dirigentes de la revolución en la que la clase trabajadora tomó el cielo por asalto. En el desarrollo del proceso revolucionario de febrero-octubre es que Trotsky confluye política y estratégicamente con Lenin.
Luego de la instauración del Estado obrero, hubo dos cuestiones fundamentales que fueron centrales para las y los revolucionarios rusos, debido a las implicaciones que tenían para el movimiento comunista a nivel internacional y que marcan también las disputas en el Partido Comunista Ruso y en la Tercera Internacional. Cuestiones en torno a las cuales desde ya Trotsky realizó elaboraciones muy profundas que se pueden encontrar en el texto La Revolución Traicionada, que les recomendamos puedan acercarse a la lectura de ese texto. La primera de estas cuestiones tenía que ver con la extensión de la revolución a nivel internacional, ¿no? Ante el avance del proletariado en Rusia, se esperaba que la revolución pudiera expandirse a otros países, sobre todo por la importancia que tendría para ese primer Estado obrero que revoluciones triunfaran dentro de los países centrales, ¿no? Para 1918 estalla la Revolución Alemana, que contaba con uno de los proletariados más avanzados y con mayor tradición del continente. Esta revolución llevará a la caída de la monarquía. Sin embargo, debido a la traición de la socialdemocracia alemana, la misma se queda ahí y no avanza hacia la constitución de un nuevo Estado obrero. Surgen otros ascensos en países como Hungría o Italia, sin embargo, ninguno de ellos triunfa, y este periodo abre un momento de estabilización del capitalismo en los años siguientes, ¿no? Que aleja la perspectiva inmediata de la extensión de la revolución, dejando básicamente aislado al Estado obrero ruso. Por otro lado, en Rusia, la situación se complejiza al iniciar la guerra civil. Obreros y campesinos enfrentan la invasión de 14 ejércitos imperialistas, cosa que no es menor, ¿no? Y en ese momento surge el Ejército Rojo, liderado por Trotsky. Un momento en el que mueren muchos de los revolucionarios y las revolucionarias que protagonizaron la revolución de 1917, ¿no? Se inicia el llamado comunismo de guerra, que implicaba orientar todos los recursos económicos a mantener los esfuerzos de la guerra. Un periodo que deja un enorme debilitamiento de la clase trabajadora en Rusia. A todo esto se le sumaba también el enorme atraso de Rusia, tanto cultural, ¿no? Como, digamos, pensando en la composición que tenía Rusia, que implicó que para poder operar y administrar la economía y la sociedad se tuviera que apelar a técnicos y especialistas provenientes del viejo Estado. En este contexto crece la burocracia del Estado, que empezará a tener más peso dentro del partido bolchevique. Después de este periodo, para poder restablecer y levantar el funcionamiento de la economía, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, impulsarán la nueva política económica, también conocida como NEP, con la que se restablecen mecanismos de mercado para alentar el intercambio y la producción agraria, que estaba altamente debilitada. Lenin era consciente del riesgo que esta política tenía, y por ello se trataba de una política temporal que además estaba vinculada a mantener el monopolio del comercio exterior, los bancos y desde ya en torno a la propiedad nacionalizada de los grandes medios de producción. En el marco de las tendencias a la burocratización del partido y del Estado, las cuales serán representadas por José Stalin, quien era secretario de organización y luego secretario general del partido, Lenin cae enfermo desde 1922, sufriendo un ataque que lo dejará postrado desde 1923 hasta su muerte en 1924. Como ya bien lo mencionaba Yara, aún en estas condiciones, Lenin dedicó sus últimos alientos a combatir las tendencias burocráticas que comenzaban a formarse dentro del seno del Estado obrero ruso. Este proceso es muy profundo, pues en medida en que la burocracia avanzaba con una creciente política conservadora por parte de esta para defender sus intereses, teniendo una política básicamente ajena a la perspectiva revolucionaria, la clase trabajadora entra en un reflujo con un debilitamiento de sus organismos de autoorganización. Es aquí, en este momento, en que Stalin acuña la llamada teoría del socialismo en un solo país, misma que no tenía bases teóricas serias, ni tampoco antecedentes en el marxismo internacional, sino que estaba formulada para justificar el conservadurismo de un sector social que quería preservar sus privilegios y que temía el reanimamiento de la clase obrera rusa, ¿no? En ella se sostiene que por determinadas condiciones Rusia podía avanzar al socialismo dentro de las fronteras nacionales, alcanzando y superando a los países capitalistas adelantados, y que eso ya estaba asegurado, ¿no? Entonces,
en el Partido Comunista habrá dos grandes tendencias claramente delineadas, ¿no? La que estará liderada por Stalin, ¿no? Y por otro lado, la oposición que surge con la llamada declaración de los 46 líderes bolcheviques en 1923 y luego como oposición de izquierda encabezada por Trotsky. La oposición sostendrá que era necesaria una política correcta para poder extender la revolución, siendo parte también de las discusiones en torno a la Revolución Alemana de 1923 y la Revolución China de 1925 a 1927. Además, con el impulso de un programa político para que Rusia señalaban la necesidad de que se pudieran restablecer los soviets para contrarrestar a la burocracia, ¿no? También en torno al curso económico que posibilitara medidas para poder fortalecer la alianza entre obreros y campesinos, y bueno, todo este periodo implicó una dura pelea que duró todos los años 20, en el que el aparato del Estado buscó por todas las vías acallar a Trotsky y a toda la oposición, aislando, expulsando, asesinando e imponiendo miles de deportaciones a las y los oposicionistas. Esta política de la burocracia tendrá consecuencias no solo para Rusia, sino también para los procesos que comenzaban a emerger a nivel internacional, ¿no? Debido a las orientaciones votadas por la Tercera Internacional en el momento en el que la burocracia estalinista ya la encabezaba, volviéndola básicamente un apéndice de la política estalinista, ¿no? En los partidos comunistas serán perseguidos y expulsados todo tipo de oposición, de los cuales surgirán los grupos que luego conformarán la Cuarta Internacional. El mismo Trotsky es expulsado de la URSS y privado de la ciudadanía soviética. En los años 30 esto se va a agravar y los deportados en campos de concentración serán fusilados por miles, en tanto que el estalinismo montará los llamados procesos de Moscú, donde arrancará confesiones falsas a los principales líderes bolcheviques, con Trotsky como el principal acusado en ausencia, ¿no? De estos procesos, y terminará ejecutando a estos líderes bolcheviques. Para 1936, o sea, imaginen qué tan profundo fue este proceso, que para 1936 solamente quedarán vivos Stalin y Trotsky. Todo esto concluye con el asesinato de Trotsky el 21 de agosto de 1940 a manos de un agente stalinista aquí en México. La importancia de este recorrido que hacemos es porque para nosotras y nosotros como trotskistas es vital recuperar esas banderas limpias del marxismo que deja el legado de Trotsky, ¿no? En particular porque posterior a todo esto y aún con más fuerza luego de la caída del muro de Berlín, la burguesía hizo una intensa propaganda para poner un signo de igual entre marxismo y estalinismo, aseverando que toda búsqueda de una revolución socialista concluiría en lo que pasó en la URSS, ¿no? Por el contrario, nosotras y nosotros aseguramos que el marxismo no solo no es la conclusión inmediata del marxismo, que el estalinismo no solo es la conclusión inmediata del marxismo, sino que, por el contrario, es su total negación, ¿no? Una negación ante la cual Trotsky dio una férrea pelea hasta su último aliento, dejando un legado muy importante que creemos es vital recuperar ante los tiempos que corren. Ahora, para ir pasando hacia el final, voy a hablar a grandes rasgos de estas dos grandes aportaciones, dos de sus grandes aportaciones que Trotsky hizo, ¿no? Por un lado, la teoría de la revolución permanente, en la cual al calor de procesos revolucionarios como el de Rusia en 1917 o como la Revolución China a finales de los años 20, estos procesos le permiten a Trotsky hacer una teoría sobre la dinámica de la revolución que sirviera como base para la acción de las y los revolucionarios. De la premisa, bueno, para explicar a grandes rasgos lo que es la TRP, voy a basarme en una esquematización que hace Mandel, quien habla de, digamos, tres grandes pilares o tres aspectos fundamentales de la teoría de la revolución permanente. El primero habla del transcrecimiento de la revolución democrática en socialista, ¿no? El cual habla que para resolver en los países de desarrollo capitalista atrasado el problema agrario o el problema nacional, ¿no? Es decir, demandas democráticos estructurales y demandas formales pendientes, era necesaria la dirección de la clase obrera como caudillo del conjunto de los sectores oprimidos. Esto en la teoría de Trotsky tiene una relación de continuidad entre la resolución de las tareas democráticas y las tareas de corte socialista. Es decir,
aquellas tareas encaminadas a liquidar la propiedad privada de los medios de producción y a planificar centralizadamente la economía en función de las necesidades de las grandes mayorías, ¿no? Este es el primer aspecto que da permanencia a la revolución en Trotsky. El segundo aspecto fundamental de la TRP habla de que la revolución no termina en la toma del poder, sino que inicia, o sea, la toma del poder inicia un proceso de profundas transformaciones que en el conjunto de los órdenes de la vida social y la vida privada debía, digamos, avanzar también esas transformaciones, ¿no? No termina con las transformaciones puramente económicas, sino que va de la mano de transformaciones en todos los aspectos de la vida social. Esto es fundamental para pensar en la transición del capitalismo al socialismo, en aras de la construcción de una sociedad comunista, ¿no? Es decir, la superación de las viejas formas capitalistas como tareas fundamentales del Estado obrero era una etapa transicional, ¿no? Esto implicaba la lucha contra la opresión hacia las mujeres, ¿no? O el conjunto de sectores oprimidos, ¿no? Digamos, por cuestiones de racismo, ¿no? Es decir, el combate también de forma profunda a esas opresiones, ¿no? Uno de los grandes ejemplos se da con las transformaciones en el plano de la opresión hacia la mujer, que con la revolución bolchevique se pusieron en marcha toda una serie de medidas que buscaban garantizar las condiciones materiales del desarrollo de la población, que es base de la desigualdad económica entre hombres y mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, de ello, la legislación de 1918, que es una de las más avanzadas, no solo de su época, sino en general, ¿no? O sea, en ella estaban contenidos derechos que hoy por hoy son derechos por los que seguimos peleando, y bueno, si quieren profundizar más acerca de este aspecto en particular, les recomiendo mucho el libro de La mujer, el Estado y la revolución de Wendy Goldman. Por último, el tercer aspecto fundamental de la TRP, en el que Trotsky hablaba de que la revolución nacional e internacional están íntimamente enlazadas, ¿no? La revolución socialista inicia a escala nacional y avanza a escala internacional y mundial, ¿no? Trotsky plantea la relación entre la toma del poder en una revolución triunfante en un país atrasado y la necesidad de extenderla internacionalmente, particularmente hacia los países imperialistas, donde de triunfar una revolución obrera, los avances para el proletariado y las masas populares serían enormes, ¿no? Esto en particular contrasta, o más bien está opuesto por el vértice a la teoría del socialismo en un solo país que ya comentaba antes, ¿no? Las tesis de la TRP hoy presentan una enorme vigencia y la cual nos permite echar luz a la realidad actual para pensar, por ejemplo, qué posición deberían de sostener las y los revolucionarios en el marco de los llamados gobiernos posneoliberales y ante la propia 4T, por ejemplo, ¿no? También las lecciones en torno a la independencia política y organizativa de la clase trabajadora, así como las tareas de las y los revolucionarios en el marco de los nuevos fenómenos de revueltas que han ocurrido en América Latina en el reciente periodo, ¿no? Ya para concluir mi exposición, y también porque queremos escucharlos, les voy a hablar brevemente del programa de transición. El título con el que fue publicado este texto en su versión en inglés era La agonía del capitalismo y la fundación de la Cuarta Internacional, pero terminó siendo conocido como el programa de transición. Este consiste en un sistema de consignas transitorias para unificar a las masas en la lucha revolucionaria por el poder, ¿no? Es decir, un puente entre las luchas cotidianas de la clase trabajadora, como la lucha en contra del desempleo y por aumento salarial, etcétera, ¿no? Y el programa de la revolución socialista, ¿no? En particular, la conclusión de la necesidad de la conquista por parte del proletariado, es decir, la dictadura del proletariado como un medio para acabar con la explotación capitalista, ¿no? Fue el documento fundacional de la Cuarta Internacional que preservará vivos los hilos de continuidad y la tradición internacionalista de las internacionales previas, ¿no? Frente a esto, básicamente frente a la traición que significará para el proletariado mundial la política de la internacional comunista bajo el dominio estalinista, ¿no? Como ya lo mencionaba más arriba. Entre sus virtudes también destaca que
Entre las virtudes que tiene el programa de transición también se destaca que plantea el problema subjetivo, es decir, el problema de la dirección revolucionaria, ¿no? Que ya era un aspecto del cual nos hablaba profundamente Yara. Trotsky dirá en el programa de transición que la contradicción entre la madurez de las condiciones objetivas y la falta de madurez de las subjetivas, es decir, del proletariado y su vanguardia, tienen que encararse por la vía de ayudar a las masas en el proceso de sus luchas cotidianas a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa y objetivos de la revolución socialista, ¿no? Lo cual implica también la construcción de un partido revolucionario para combatir al Estado burgués, como ya bien nos hablaba ya. Ese puente incluye un sistema de reivindicaciones transitorias que, partiendo de las condiciones actuales y de la conciencia actual, de las amplias capas de la clase obrera, conduce a la conclusión de la necesidad de la conquista del poder por parte del proletariado. Dice textualmente en el programa de transición, la Cuarta Internacional no rechaza las reivindicaciones del viejo programa mínimo en la medida en que ellas conservan algo de su fuerza vital. Defiende incansablemente los derechos democráticos de los obreros y sus conquistas sociales, pero realiza este trabajo cotidiano en el marco de una perspectiva real, vale decirla, revolucionaria. Las consignas del programa de transición tienen el sentido de dirigirse cada vez más abierta y resueltamente contra las bases del régimen burgués, ¿no? El programa de transición significa la movilización sistemática de las masas para la revolución proletaria, ¿no? Además, integraba la conclusión de la Tercera Internacional sobre la relación entre táctica y estrategia, es decir, entre ligar los combates aislados con el objetivo de la lucha de clases y la pelea por la dictadura del proletariado, ¿no? La división entre programa mínimo y programa máximo, ¿no? Además de distanciarse del aspecto transicional planteado ya desde el Manifiesto Comunista por Marx y Engels, se vinculaba a la primicia de priorizar la táctica, ¿no? Donde el principal peso de la práctica de la socialdemocracia se centraba en obtener puestos sindicales, electorales, etcétera, ¿no? Y por el contrario, para Trotsky, el programa de transición estaba pensado como vía para que las masas avancen en su experiencia contra el capitalismo a través de la lucha de clases, relacionando esta práctica con que primara la estrategia, ¿no? Es decir, el objetivo por la toma del poder al cual se vinculan y subordinan las tácticas, ¿no? Esto que menciono, tanto de la TRP, de la teoría de la revolución permanente y el programa de transición, es una explicación muy a grandes rasgos, ¿no? Si quieren profundizar acerca de eso, las y los invitamos a que puedan ir directamente a la obra de Trotsky, pero también en concreto tenemos un curso en YouTube, en el canal de la Izquierda Diario México, que se llama así, tal cual, vida y obra de León Trotsky, ¿no? El cual pueden buscar para poder profundizar en torno a estos elementos. Y bueno, acá concluiría mi exposición y desde ya nos gustaría escucharles qué aspectos les llaman más la atención, si hay alguna duda, comentario, etcétera. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Jos, Yara. Bastante completas las exposiciones para introducirse un poco, ¿no? En el pensamiento de estos revolucionarios. Obviamente, como mencionan, pues daría para tener un curso específicamente de cada uno. Pero bueno, la idea es poder introducir un poco en estas discusiones que hacen al marxismo y desde ahí poder también intercambiar con ustedes qué les parece estas posiciones, estas ideas que plantearon estos teóricos y revolucionarios en su momento, que de esto podemos justamente actualizar y pensar para el presente, ¿no? Para poder guiar también la lucha revolucionaria en la actualidad. Y bueno, pues como decíamos, si quieren apuntarse, hay algunas preguntas que sean interesantes ya planteadas en el chat, si quieren irlas comenzando a responder. Por ahí Yara, Jos, creo que preguntaron sobre Lenin en particular. Y también pueden alzar la mano para que les podamos activar el audio y puedan también plantear sus opiniones y dudas que pueda haber en esta sesión. Sí. Bueno, si quieren, Oscar, que acaba de levantar la manita, si quiere que pregunte o comente y ya cuando
se acaben las participaciones o las preguntas, contestamos. De acuerdo, entonces le Solo damos la quizá para palabra que, a Oscar. sí, Bueno, solo habría que contemplar que pudieran ser unos 3 minutos máximo, ¿no? de 4 para, por acuerdo. si se Ok, animan ahí todos. sí. Está Oscar, después Abdiel. Por ahí si nos pueden echar la mano los compas del staff. Oscar. Si pueden activarle el audio a Oscar. Ahí está. Ya te Bien, mandé. ajá. ¿Listo? Oscar. Ya te mandamos solicitud para que... A ver, otra vez, te voy a mandar la solicitud para que reactives tu audio. A ver, préndelo ahora. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, ahí te escuchas, compañero, adelante. Ok, está bien. Bueno, bueno, desde la primera sesión tenía esta duda y era, por ejemplo, el movimiento del subcomandante Marcos, era un movimiento marxista comunista, inspirado también por Emiliano Zapata. Y bueno, y y quería saber si vamos a profundizar un poquito más en ese tema, también de lo que fueron las guerrillas de Colombia, porque eran más que nada inspiradas por ese movimiento, ¿no? Y bueno, ya lo decía el subcomandante Marcos, hasta morir si es preciso. Gracias, Oscar. Bueno, entonces le abro la palabra, le abro el micro a Abdiel, ¿va? Abdiel, te mandé solicitud. A ver si es el... Perfecto. ¿Sí me escucha? Sí, Bueno, sobre lo que estaba la exposición sobre Lenin en la cuestión del fase superior del capitalismo al imperialismo, en este sentido, a lo que se ha desarrollado últimamente en este siglo sobre la creación de criptomonedas, sobre las crisis económicas de 2008 y la pandemia, entre otras circunstancias, se ha generado, la era de la globalización, se puede decir, se podría interpretar como otra fase superior hacia el imperialismo y de esa forma también puede haber otras fases que superen bastante hasta que el capitalismo sea, como demostrar que tiene varias formas superiores a que se desarrolla el aumento del poder burgués y en ese sentido tener un amplio criterio de que puede haber una expansión, digamos, sobre las ganancias de los países como Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, tener esa superioridad ante todo lo que está pasando en la actualidad, a lo que Lenin describió en ese momento sobre su libro. Y bueno, y la otra pregunta es sí, bueno, en relación de Trotsky sobre la revolución permanente, al momento que se llega al poder, una vez que triunfe el proletariado, puede durar bastante tiempo a lo que duró la Unión Soviética y algunos países que, bueno, y algunos las repúblicas pues, que estuvieron a la Unión Soviética mantenerse en el poder o si puede mantener esa duración de esa revolución a lo que nos platicó estalló. Pero estas serían mis dos preguntas. Gracias. gracias, Abdiel. A ver, y no, ese Oscar ya pasó.
Bueno, entonces yo no sé si quieres que decíamos atrás, o sea, al contrario, y entonces tú respondes primero y yo cierro. Sí, había una mano más levantada, pero creo que ya la bajaron, ¿no? Ah, claro, la de Moisés, me parece. Por ahí alcancé a ver, pero no sé si... Ok, y más preguntas por aquí de Felipe. Se ha estudiado qué importancia tenían las universidades para Lenin y Trotsky en la revolución. Ok. Importancia de universidades. Por otra parte, podrían profundizar respecto a cómo fue que se modificó la ideología del ejército zarista para que éste se sumara a la Revolución Rusa. Perfecto. Bueno, me parece que te tocan a ti esas también, amiga. Ok, voy a intentarlo porque siempre, digo, todo lo que acá abordamos bien podría prestarse para cada aspecto para un curso en específico. Pero bueno, voy a retomar ahí algunas de las cosas que comentaron, tanto en las participaciones como en las preguntas que mandaban, con respecto al tema del partido leninista y si eso no conduce a un partido, al régimen de partido único. En realidad, no, o sea, nosotros justo lo que reivindicamos de Lenin y Trotsky es que hablaban de la necesidad de, contrario a lo que se impuso debido a, digamos, todo el proceso de burocratización que hubo, ¿no? Que ya relataba brevemente, pues en realidad lo que buscaban era que la democracia obrera pudiera, digamos, expandirse, ¿no? Contrario a esta lógica de partido único, ¿no? En la cual fueran las mismas obreras y obreros quienes dieran la voz a los partidos que pudieran representar sus intereses, ¿no? Y que pudieran aportar al curso y digamos, la posibilidad de libertad de tendencias, de discusiones, ¿no? Para poder efectivamente incluso enfrentar o prevenir todo ese proceso que devino, ¿no? Digamos, en el aumento de la burocratización y no solamente el régimen de partido único, sino también la amalgama entre partido y Estado, ¿no? Que terminaba básicamente condensando o dejando todo el poder dentro de la burocracia stalinista, ¿no? Por el tema de la revolución permanente y qué tanto pueden durar procesos revolucionarios, ¿no? Yo creo que ahí depende de no entendí bien si la pregunta era qué tanto podía durar una revolución, ¿no? O cuánto dura, digamos, este periodo permanentista, o más bien qué tanto dura esta etapa transitoria, ¿no? En la conformación del socialismo o finalmente del comunismo, ¿no? Y eso básicamente depende de la propia dinámica de la revolución, ¿no? O sea, efectivamente se puede preservar un Estado obrero revolucionario en la medida en la que no solamente se quede ese Estado obrero en particular, sino que pueda haber un transcrecimiento de la revolución de los marcos nacionales a los marcos internacionales, ¿no? De ahí, digamos, la importancia de la perspectiva internacionalista, ¿no? Bueno, desde ya, digamos, este periodo más permanentista de ir avanzando revolucionariamente en otros países, etcétera, pues dependerá de la dinámica, ¿no? Creo que no podríamos hacer un cálculo así como de 2 años ya va a estar, ¿no? Sino que depende tanto de la dinámica de las masas, pero también de la intervención de los partidos revolucionarios, ¿no? Y por último, con respecto a estas últimas preguntas que lanzaban sobre el tema del ejército, en realidad sí hubo un proceso, digo, acá no nos detuvimos profundamente en el proceso de la Revolución Rusa, ¿no? Pero fue un proceso muy profundo de convencimiento no solamente de sectores de trabajadores y del campesinado, sino también un convencimiento en la primera línea de fuego, ¿no? En la primera guerra mundial, ¿no? Para poder convencer a los soldados que estaban atacando a otros sectores de proletariados de otros países que más bien no apuntaran sus armas hacia sus hermanos de clase, sino que los apuntaran hacia
su propia burguesía, ¿no? Y para acabar con el régimen zarista, ¿no? Y de hecho, una de las demandas movilizadoras de la Revolución de 1917 es precisamente para acabar con la guerra, ¿no? Por lo que implicaba profundamente para la vida del conjunto de la clase trabajadora y de los campesinos que están muriendo, defendiendo la causa de la burguesía, ¿no? Que ni siquiera eran sus propias causas, y ahí un ejercicio muy importante, sobre todo también de muchas revolucionarias que convencieron, ¿no? Digamos, dejar de apuntar esas armas hacia sus hermanos de clase y más bien apuntarlas hacia la burguesía, ¿no? Esto no quiere decir mecánicamente que el ejército de la noche a la mañana va a cambiar su perspectiva, sino que hablaba de la intervención en un sector importante, ¿no? En un momento específico, en el que había un rechazo a la guerra, ¿no? Y las posibilidades de poder transformar esa guerra en una revolución, concretamente, ¿no? Y bueno, eso para no extenderme más, ahí ya era que se aviente el resto. Ok, creo que ahí te estaba precisando, Abiel, que se refería a la etapa transitoria, ¿no? Igual no, y bueno, hace una referencia ahí a Hobsbawm, pero me parece que contestaste ambos aspectos. Si no, cualquier cosa nos precisan en el chat, capaz que no entendimos. Bueno, sobre las demás preguntas, y muy brevemente, igual son temas fabulosos, todos, cada uno. A ver, Martín preguntaba sobre el rol de la prensa, si mal no recuerdo. Bueno, desde ya, para las y los leninistas como nosotros, para Lenin, para el partido bolchevique, la prensa era fundamental. No solamente era un órgano de propaganda, ¿no? Sino concretamente funcionaba como agitador, ¿no? Es decir, aprovechaba cualquier aspecto de la realidad para propagandizar las ideas de los socialistas, para explicar a los obreros, a la población en general, al movimiento de masas, las profundas injusticias, ¿no? A las que nos sometía el sistema capitalista, y de ahí porque era importante pelear por el socialismo, ¿no? Aprovechaba cualquier causa democrática para poder hacer política y demostrar que la burguesía, la clase dominante, no tiene ningún interés en resolver estas exigencias, ¿no? De la población, de las masas populares y obreras, aun cuando tenga los medios para realizarlas. Pero además, parte de la genialidad de la prensa para Lenin y para el bolchevismo es que también la entendían como un organizador colectivo. Si ustedes se preguntan cómo fue que una organización del tamaño del partido bolchevique, que tenía apenas unos cuantos miles de militantes en el momento de la revolución, puede aprovechar ese ascenso revolucionario de las masas y convertirse en una organización que dirige a millones, ¿no? Y que logra concentrar en su seno, ¿no? Y digamos, lograr una fuerza militante en aquellos sectores, en aquellos elementos más jugados, más avanzados de la clase trabajadora. Esto no se puede entender sin el rol de la prensa, ¿no? Y es que la prensa como organizador colectivo implica la posibilidad de lograr pasar de los pequeños círculos, que fue un primer momento de la prensa bolchevique, a convertirse en una corriente de opinión y de acción, que a lo largo de toda Rusia, con un complejísimo sistema de impresión clandestina, de distribución, de corresponsales en miles de centros de trabajo que día con día contaban cuál era su experiencia, informaban lo que estaba pasando en cada uno de sus lugares, se pudo convertir entonces en un mismo organismo que actuaba con una identidad y una política común, y todo era organizado y dirigido a través de la prensa. La idea de la prensa para Lenin está profundamente vinculada a la idea de los tribunos del pueblo, es decir, de la capacidad de reaccionar frente a cualquier manifestación de arbitrariedad, de opresión, ¿no? Y aprovechar el menor detalle para exponer todas las convicciones socialistas
activistas, de los militantes y para plantear las reivindicaciones democráticas que nos permiten explicar la importancia histórica y mundial de la lucha por la emancipación del proletariado y de toda la humanidad a través de un programa socialista. Entonces, es fabuloso. Ahí tenemos también en La Izquierda Diario, que para nosotros es Leninismo 2.0, es decir, la prensa en su formato y versión digital para millennials y centennials. Ya tenemos tiktokeros, etcétera, aunque necesitamos más. Entonces, si alguien se anima y quiere ayudarnos a difundir las ideas del marxismo, bienvenido. Pero es un poco llevar a la actualidad esta poderosa concepción de cómo se puede organizar a través de un diario, ¿no? A través de ideas, a través de un marco común, a través de una experiencia común que se va forjando a partir del programa, ¿no? Y a partir de la estrategia. Entonces, por lo menos nosotros desde el MTS impulsamos junto al resto de las organizaciones que forman parte de nuestra corriente internacional, la fracción trotskista por la Cuarta Internacional, la red de diarios, La Izquierda Diario, que está en 15 países, ¿no? Y está en 7 idiomas. Y es una posibilidad para que un pequeño puñado de revolucionarios, como somos nosotros, pueda llegar a miles, millones de lugares, millones de trabajadores y transmitir estas ideas, ¿no? Entonces, la prensa es crucial. Este es un poco el rol que jugaba la prensa. En segundo lugar, bueno, ya nos pasamos la del régimen de partido, ya la habían atado aquí. Bueno, sigue siendo válido el partido leninista hoy, que bueno, obvio, para nosotros sigue siendo válido y nosotros de hecho intentamos construir una organización que funcione bajo la perspectiva del partido leninista, ¿no? Obviamente sabemos que nuestra organización no va a convertirse en ese partido revolucionario por sí misma, ¿no? Y por el propio desarrollo y la evolución única, individual de nuestra organización. Sabemos que esto tiene que pasar por procesos de lucha de clases, por la radicalización de la clase trabajadora, ¿no? En la política y por la fusión de la militancia revolucionaria, ¿no? Y la teoría marxista, ¿no? Que puede también sí, bueno, la fusión de las organizaciones revolucionarias que hoy existen con nuevas camadas del movimiento obrero que abracen una perspectiva revolucionaria, ¿no? Entonces, para nosotros sigue siendo válido por 3 razones, o quizá un poco más, pero voy a intentar sintetizarlas en estas. En primer lugar, porque hay capitalismo a nivel internacional, globalizado, ¿no? Con una división internacional del trabajo, con una economía internacional profundamente compenetrada. Entonces, si la lucha es internacional, ¿no? Si la dominación de la burguesía es internacional, la lucha del proletariado tiene que ser internacional. Y uno de los aspectos fundamentales del bolchevismo, es decir, de la concepción leninista del partido, precisamente porque también abraza la perspectiva permanentista de la revolución, es que tenemos que organizarnos internacionalmente, aunque eso pase en nuestros propios países por construir fuertes partidos nacionales, ¿no? Con una práctica internacionalista, pero fuertes partidos nacionales anclados en la clase obrera y que busquen ligarse a los principales procesos de la lucha de clases, ¿ok? Y en segundo lugar, porque sigue habiendo burguesía con sus estados, con sus agentes, la policía, el ejército, grupos ilegales, ¿no? Contrarrevolucionarios, como pueden ser los paramilitares, como puede ser el rol que seguramente jugará el narco, ¿no? En nuestro país. Y desde ya distintos agentes que actúan dentro de las organizaciones del movimiento de masas y de la clase trabajadora, como la burocracia sindical. Y para poder combatir a la clase dominante, a la burguesía y sus agentes, para poder combatir al Estado burgués, a sus mecanismos represivos y para poder enfrentar a la reacción y a la contrarrevolución, consideramos que necesitamos un partido de combate.
No un partido con gente que se dedique a estudiar y luego diga, wow, qué genial sería la idea de la revolución, ¿no? Aunque la teoría para nosotros es fundamental y por eso hacemos este tipo de actividades, ¿no? O tenemos editoriales como las que ya comentábamos. Pero me refiero particularmente a que esa teoría, esa experiencia concentrada, tiene que transformarse en militantes de carne y hueso, que en miles, cientos, decenas de centros de trabajo, de estudio, que entre la juventud, entre la clase trabajadora, en el movimiento de mujeres, en todos los movimientos sociales, como el ecologista, como el movimiento negro, como el movimiento LGBT, se apueste a forjar fracciones revolucionarias que peleen un programa socialista, una perspectiva socialista en cada uno de estos movimientos y que por ahí busquen ligarse a lo más avanzado de nuestra clase para pelear esta perspectiva. Entonces, por estos dos aspectos sigue siendo súper vigente. El tercer aspecto quizá va vinculado a la siguiente pregunta. Para nosotros sigue vigente el Partido Leninista de Combate porque hay otras estrategias, porque hay otras concepciones de partido. Y por lo tanto, consideramos que tenemos que defender, preservar, ¿no? y concretar esta tradición política, ¿no? del bolchevismo que nos permite confrontar, ¿no? Y contraponer las distintas estrategias alternativas, ¿no? a la estrategia insurreccional. Porque ahí yo lo mencionaba en un momento en la intervención, para empezar, hoy lo que prima en una situación no revolucionaria o de baja lucha de clases, pues es el reformismo. Algo que, como bien decía Jos, nosotros conocemos de viva voz aquí en México, está pasando en América Latina, en nuestro nuevo segundo ciclo de progresismos, podríamos decir, ¿no? Pero en donde nunca falta quien opina que podemos apelar a la buena voluntad de los capitalistas. Cosa más ingenua no puede haber, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental la teoría leninista del partido, ¿no? Y por supuesto, la estrategia socialista y el legado bolchevique y de la Revolución Rusa sobre la insurrección y el rol central que tiene que jugar la clase obrera, ¿no? Para conquistar hegemonía, para derrotar el Estado burgués, sus agentes y sus métodos represivos, porque hay otras estrategias que ya se han probado como impotentes. Y ahí puedo meter la guerrilla, porque hubo un par de preguntas ahí, me parece que, no sé si era Moisés o era Oscar, que comentaban, bueno, ¿qué onda con Tomás Sankara, ¿no? Que si no lo conocen fue un presidente de Burkina Faso, un país africano, o las guerrillas colombianas, ¿no? Todo lo podemos meter en el mismo espectro, la guerrilla, como una semiestrategia política, porque en realidad es una táctica militar, la guerrilla, ¿no? Pero que la tendencia guerrillera eleva a estrategia, ¿no? Como si se pudiera hacer guerrilla todo el tiempo, y es lo que yo les comentaba, es una concepción que sustituye el rol revolucionario de la clase obrera y del movimiento de masas a través de sus organismos de autodeterminación, como los soviets, que son organismos que surgen cuando hay radicalidad en la lucha de clases, surgen en la historia, todos los procesos revolucionarios han tenido soviets, consejos, ¿no? Y sustituyen, ¿no? Opinan que el rol que tienen que jugar la clase obrera del movimiento de masas lo pueden sustituir pequeños grupos armados. De intelectuales, de jóvenes, ¿no? De campesinos o de trabajadores incluso, pero es muy distinta la concepción porque uno desplaza el rol revolucionario de la clase trabajadora, que puede paralizar la economía capitalista, ¿no? Por el rol que ocupa en la producción. Número dos, por supuesto, no se pelea por conquistar la mayoría del movimiento de masas. Si ustedes piensan en cómo concibe la guerrilla en general, ¿no? Estoy haciendo una generalización bárbara, pero bueno, en general, la guerrilla lo que opina es que se puede tomar el poder con una acción armada, ¿no? Y ya está, bienvenido al socialismo. Tenemos un gobierno obrero. Y el movimiento de masas, la clase trabajadora, la experiencia de la clase trabajadora con sus métodos de lucha y siendo protagonistas, ¿no? De tomar en sus propias manos su propio destino, es algo que no le importa al guerrilla en general. El movimiento de masas, la clase trabajadora aparecen como apéndices de estas direcciones, ¿no? Y bueno, y desde ya deriva, ¿no? en otros problemas como
que o sea, que la política no solamente se expresa en términos militares. Entonces, ese es otro problema estratégico, ¿no? Porque no siempre hay, digo, evidentemente hay momentos de reacción, de guerra civil, ¿no? Pero después, si nosotros pensamos ahora, por ejemplo, la política de la guerrilla básicamente se convierte en una política impotente cuando el movimiento de masas tiene otra dirección. Y cuando no hay radicalidad política, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener en los ejemplos, desde ya hay casos de la guerrilla que son impresionantes, ¿no? Digo, yo manejo mucho más el caso cubano, pero podríamos hablar también de la experiencia, bueno, de la guerra de guerrillas, ¿no? Por ejemplo, de la guerra popular prolongada, ¿no? De los casos como Vietnam, como China, pero en donde en general estos elementos que les planteo están presentes y a pesar de cómo nos presentan ese tipo de experiencias históricas, refiriéndome particularmente al caso cubano, lo que suelen dejar de lado, ¿no? Las lecturas que exaltan el rol de la guerrilla es que el M26 de julio, por ejemplo, no habría podido hacerse del poder de no haber sido por la gran huelga general que en Santa Cruz, que en La Habana, los trabajadores de los ingenios azucareros, ¿no? Y de toda la industria desarrollada en Cuba garantizaron por la vía de paralizar la producción capitalista, demostrando nuevamente el rol central que tiene que jugar la clase obrera, ¿no? Entonces, podríamos hacer un curso de guerrilla, pero bueno, lo voy a dejar ahí porque, ojo, no es que nosotros per se nos neguemos a la táctica de la guerrilla como una de las posibilidades de la acción militar, solo que no reducimos la intervención de los revolucionarios ni la pelea contra la clase dominante, ¿no? O el combate contra la clase forma específica de organización militar, ¿no? Y ya, creo que ya, porque lo de, sí, sí, y bueno, sí, lo de las universidades sí lo dijiste. ¿No? Ok, levantó la mano Jorge. Recuerden ya 3 minutos más de intervención para ir cerrando. Si quieren anotarse una vez y terminamos entonces. Adelante, Jorge. ¿Te pueden dar la palabra? También creo que Onésimo quería anotarse. Puede estar la mano una vez, pero sí, intentamos que sean breves. Ya. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, compañero. Sí, te escuchas bien. Date una pregunta. Mira, yo desde la otra vez, yo dije, la semana pasada yo les platiqué que yo soy apolítico, pero sin embargo esas ideas a mí me gustan mucho. Tanto me gustan que a mí quien me metió y me hizo investigar sobre la Revolución Rusa fue la literatura. Una novela que se llama La Madre, Máximo Gorki, que la escribió en 1904, que empieza a hablar ya de cómo el zarismo perseguía a la gente que estudiaba, que pensaba, que se reunía. Y ahí empieza la novela, ¿no? Cómo los protagonistas son perseguidos por el zarismo. Eso yo sentí muy feo, bueno, porque yo dije, esto es muy, pues no puede ser, ¿no? Es muy deprimente y humillante para las personas que quieren pensar y que sean perseguidos. Y eso me hizo llegar a leer sobre la Revolución Rusa. A mí me dio mucho gusto que hayan derrocado al Zayas, que después lo mataron a su familia. Y me gustó las ideas de Lenin. Aquí el problema fue que pues, yo no sé qué falló, porque ya cuando llegó Stalin, lo mismo que sean los zares de perseguir a los periodistas, a los políticos, a la gente que pensaba diferente, lo hizo Stalin, y que creó en el 1945 lo que le llamaban Gulag, ¿no? Incluso a un escritor que criticó ese sistema, lo metieron 8 años a los Gulag, ¿no? Hasta que murió Stalin y llegó Khrushchev, creo, ¿no? El otro, y desapareció los Gulag. Y ese señor se llama Alexander Solzhenitsyn, incluso ganó el premio Nobel de Literatura. Y estuvo ahí 9 años, nada más por criticar el sistema, que no le gustaba, está bien, pero no tenían por qué meter la cárcel. Entonces, aquí es mi pregunta. Si todo iba bien con la Revolución Rusa, con Lenin,
¿qué hizo mal Stalin? Y porque volvió a hacer lo mismo que hicieron los zaristas, a reprimir. Dicen que los gulags mataron a 1 millón de personas, ¿no? Activistas, políticos, oponentes, campesinos, de todo lo que llegó a Stalin le daba la gana, metía a todo el mundo a la cárcel. Y hasta que moría, ¿no? De hambre, de frío, porque estaba... Entonces, si fue tan bueno ese... Digo, bueno, y ahí me decepcioné yo, ¿eh? La misma literatura me hizo decepcionar de la Revolución Rusa. Entonces, ¿qué hizo mal Stalin para que ya no funcionara? Si Lenin hizo bien las cosas, Trotsky hizo bien las cosas, sus teorías que tenía, ¿por qué Stalin le echó todo a perder? Incluso hasta estuvo 30 años en el poder, ¿no? Hasta, pues a él dejó el poder porque se murió, pero fueron casi 30 años los que estuvo. Entonces, ¿qué estuvo mal? Eso es lo que a mí me decepciona, de que las teorías son muy bonitas, agradables, pero pues hay, yo creo, un ser humano ambicioso y egoísta como Stalin, que echó todo a perder. Él que hizo mal, que no siguió las ideas de Lenin. ¿Por qué fracasó en ese sentido el socialismo o lo que hubiera hecho la revolución? Esa sería mi pregunta. Gracias, Jorge. One, te damos la palabra. También nos puedes ayudar a contestar, One. Ahí va. Ok, muchas gracias. Es fantástica la exposición. Una desgracia que se me haya ido la luz, pero pues desventajas de vivir en la periferia. Una lluvia fuerte y adiós electricidad. Bueno, sí, quisiera contestar el último comentario. Cuando llega a 1881 y a 1905 y 1922. Rápidamente digo, hay unas similitudes intelectuales, teóricas, revolucionarias entre Trotsky y Marx. Si vamos nosotros a la publicación de 1844, cuando Marx escribe lo que se llaman los Anales Franco-Alemanes, que se publicó solo un número, un doble, va a escribir 2 textos. El primero va a ser un texto que va a hablar sobre la caracterización de Alemania. Creo que se llama Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, si mal no creo que es otro texto, Contribución, algo así, y el otro es sobre la cuestión judía. En el primer texto va a ser una caracterización muy importante, porque va a plantear que Alemania está retrasada en comparación a Inglaterra y Francia. Dice, mientras los ingleses y franceses hicieron una revolución, los alemanes hicieron una contrarrevolución. Y va a haber una disparidad política e industrial, pero no va a decir Marx que hay que apoyarnos en la burguesía para industrializar y hacer la revolución y la emancipación política. Va a decir que la clase que puede apuntalar una revolución y por lo tanto dar ese salto, salir del retraso y no solamente quedarse en el capitalismo, sino ir un poco más, va a ser la clase trabajadora. En ese año va a plantear que todavía se puede apoyar sobre sectores de la burguesía nacional. Esta caracterización va a dar un brinco después, en 1850, 1852, cuando va a pasar lo que es la primavera de los pueblos, ¿no? O sea, lo que fue 1848. Y aquí es donde quiero emparentar un poco el pensamiento con Trotsky. Trotsky, en 1905, pues lo comentaron las compañeras, pasó lo que fue la revolución de 1905 en Rusia, y Trotsky tiene 26 años, va a escribir Balances y Perspectivas a sus 26 años, un jovenzuelo. Y Marx en 1844 también tuvo 26 años y va a plantear que la posibilidad de llevar la revolución por la clase trabajadora es posible. Y en 1850, ya pasando la redacción del manifiesto, va a plantear que ya no hay posibilidad de hacer una alianza con la burguesía. Y justo el texto que comparte, creo, otro compañero Jorge en el WhatsApp, pues tira por el suelo la idea de que las alianzas con las burguesías nacionales o los frentes populares son viables. No, pues Marx ya lo descarta desde 1844, es crítico con la burguesía, y en 1850 y 1852 va a ser súper crítico. Bueno, me voy a saltar rápido, en 1852 y 1922, acá hay similitudes interesantes que hace la perspectiva de la revolución internacional, y voy rápidamente a 1881 y el 1881, porque ya el 36 tendría que abrir otras cosas. O sea... ¿Sí puedes ir cerrando, One, que llevas ya 3? ¡Ay, qué rápido se va el tiempo! Bueno, en 1881 Marx va a publicar un prefacio
del Manifiesto Comunista, donde va a plantear que la revolución en Rusia es posible siempre y cuando esté integrada a una estela de revoluciones con Europa. Y esa, digamos, definición teórica va a ser súper importante, que va a retomar la Tercera Internacional, que va a retomar Lenin, que va a retomar Trotsky, pero que Stalin y el stalinismo va a ignorar. Es decir, la revolución en Rusia la podemos impulsar, sí o no, es independiente si la revolución se da en Europa. Entonces es como, bueno, puede que sí, puede que no, y se queda ahí atorada en el enorme espacio ruso, cuando Marx ya va a plantear que sí se puede dar la revolución rusa, pero tiene que estar integrada a la revolución europea. Y bueno, ya el Capital planteará qué onda con el capitalismo, y una serie de apuntes teóricos que hace al sistema económico global capitalista, que ese sería el punto de partida mínimo para la revolución socialista. Es decir, el desarrollo del capitalismo internacional va a ser el punto de partida, digamos, el piso para iniciar del socialismo. Y ahí pues ya planteamos que el socialismo de entrada tiene dificultades para poder desarrollarse en un solo país. Bueno, eso. Vale. Bien, gracias. Bueno, Pues para vamos ir entonces cerrando. ahora sí, terminando. Yo sí que Ajá, comentar para ir algo de cierre cerrando, o sea, también. para ¿Cierra? no... Adelante, adelante. Gracias. Para no dejarlo nada más así. Bueno, por ahí había una pregunta con respecto a que Trotsky y Lenin pensaban que se podía llegar al poder por vía de las elecciones, y bueno, es un rotundo no. Justo utilizan las elecciones más bien de forma táctica, ¿no? Para amplificar las ideas revolucionarias, pero para nada creen que digamos, los mecanismos de la democracia burguesa se va a llegar a la toma del poder de las organizaciones revolucionarias, más bien a partir de la revolución. Después preguntaban sobre qué había pasado con Stalin. Justo un poco, digamos, el repaso que yo intentaba hacer con respecto a cómo fue implantándose la burocratización dentro de Rusia, era precisamente para reflejar que pues no se trataba de un tema de personalidades, sino de procesos muy profundos, tanto factores internos como externos, ¿no? Es decir, los externos a partir de que la revolución no se pudo extender a otros países, ¿no? Tanto por el actuar de la burguesía en contra de las revoluciones, pero también por el actuar de la socialdemocracia, concretamente en Alemania, o bueno, también el papel de la Tercera Internacional, cuando ya estaba Stalin a la cabeza para básicamente garantizar la derrota de las revoluciones, ¿no? Y por otro lado también las complejidades que había dentro de Rusia por el atraso que había, etcétera, ¿no? La muerte de muchos revolucionarios, ¿no? De básicamente toda una generación de revolucionarios, es decir, una serie de factores que generaron que no solamente era que haya llegado Stalin al poder y que lo hizo terrible y que entonces como era un egoísta, terminó con liquidó la revolución, sino que es a partir de todos estos procesos, ¿no? Y de ahí porque la importancia para Trotsky, e incluso en sus últimos años también para Lenin, de poder combatir esas tendencias burocráticas, ¿no? Que bueno, ahí nuevamente les recomendamos el curso. Hay una sesión dedicada específicamente a ese periodo, ¿no? Que es la cuarta sesión, entonces ahí sí gustan checarlo para profundizar en qué fue el proceso, ¿no? Por otro lado, también preguntaban lo del centralismo democrático, también lo comentó Yara en su exposición, pero bueno, a grandes rasgos es este tema de que dentro del partido hay toda posibilidad de discusión libre y la posibilidad de tendencias, etcétera, pero que sin embargo cuando se toma una orientación específica, ¿no? Tácticas específicas, se golpea como uno solo, ¿no? Es decir, discusión profunda al interior, pero hacia afuera y hacia en contra de la burguesía se golpea como un solo puño, ¿no? Y ya, bueno, yo no había contestado lo de las universidades, estaba esperando que lo tomara Yara, pero bueno, concretamente en la revolución, o sea, en el proceso de la revolución rusa, pues fue básicamente la reacción, el movimiento estudiantil fue o sea, sí, qué sé yo, contrastaba con
con lo que fue la política de las y los revolucionarios en el seno de la clase trabajadora, ¿no? Porque en particular el movimiento estudiantil básicamente expresa las posiciones de su composición pluriclasista, ¿no? Es decir, no solamente hay gente, sí, bueno, eso, ¿no? O sea, hay personas de los distintos, las distintas clases, ¿no? En ese entonces, en realidad, había una composición mucho menor obrera, ¿no? Y en ese sentido tiene múltiples intereses de clase, ¿no? Y por tanto puede ser tanto reaccionario, ubicándose junto a la burguesía, ¿no? O más bien apoyar al proletariado también, ¿no? Y bueno, también no olvidar que, pues, básicamente las universidades son instituciones del Estado, ¿no? Donde la burguesía también forma sus propios cuadros, ¿no? Por eso también para nosotros es muy importante, digamos, acercar todas estas ideas al interior de las universidades para poder forjar una juventud pro-obrera que pueda acompañar las luchas de la clase trabajadora y ayudar a su desarrollo, ¿no? Bueno, eso muy a grandes rasgos, ya para no seguirnos extendiendo. Ay, es que además están buenísimas las preguntas, yo quisiera hablar de todo. Sí, porque además me quedé pensando y dije, bueno, hablé de Cuba, pero no hablé del EZLN, ¿no? Y para nosotros es así, está en el ADN de la población mexicana, una experiencia histórica como la del EZ, y hay elementos comunes, qué sé yo, el sujeto, ¿no? El sujeto no es la clase obrera, es el campesinado, los pueblos originarios, bueno, la elevar a estrategia, la forma militar, la táctica militar de la guerrilla, ¿no? Su relación en los orígenes, ¿no? del EZ, es decir, del neozapatismo, con el PRD, ¿no? Lo cual también plantea o sea, el problema de la importancia de la independencia política y de un programa de clase, ¿no? Para no ir detrás de variantes burguesas. Y de hecho eso se puede vincular con el tema de las elecciones, ¿no? Si nosotros vamos a las elecciones como revolucionarios, efectivamente es táctico, por eso en primer lugar, para plantear que necesitamos un programa propio como clase trabajadora, ¿no? Y así como en nuestros partidos no hay burócratas y no hay patrones, consideramos que necesitamos una alternativa política que plantee con claridad que tenemos intereses de clase contrarios, antagónicos, ¿no? Al empresariado, a la patronal, a la burocracia sindical, a la clase dominante, a las iglesias, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son efectivamente debates de estrategia. Está muy interesante porque lo que está detrás es que hay distintas estrategias en cuestión, incluso dentro del movimiento socialista en general, ¿no? Dentro de las tendencias del marxismo podemos encontrar varias, ya no se diga dentro del espectro de lo que es la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que hacer un próximo curso sobre eso, claramente. Yo solo quería mencionar rápidamente de lo que no retomé, me parece que fue efectivamente lo del imperialismo, ¿no? La pregunta que hacían, creo que era Piel, que nos precisaba ahí. Sí, evidentemente nosotros no podemos, sería todo especulación si yo les dijera, no, el capitalismo no puede tener otra etapa, ¿no? Y se va, o sea, sería un poco decretar que ya está por extinguirse. Entonces, tenemos dos posibilidades, o el capitalismo se muere o pasa otra cosa. Y lo que pasa es que el capitalismo tiene una increíble capacidad de adaptación y de degradación, efectivamente, ¿no? Siempre sorprende porque consigue maneras de seguir reptando y de seguir manteniendo a la enorme cantidad de parásitos que son los burgueses, ¿no? Que viven de nuestro trabajo. Entonces, lo que digo, más allá de pensar en el futuro, y aunque no descartemos esas posibilidades, lo que sí se mantiene y que es probable que se sostenga es las características que hacen a la época imperialista, ¿no? Que tiene que ver con las tensiones entre los estados por el reparto del mundo, cuando ya está repartido. Incluso ahora, si ustedes lo piensan, estamos atravesando un momento histórico muy importante porque somos testigos del declive de la hegemonía del imperialismo norteamericano, es decir, el orden que se gestó en la Segunda Guerra Mundial con la posguerra, con el triunfo
político de Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, está expresando sus contradicciones, ¿no? Y empieza a expresar también las debilidades del propio imperialismo norteamericano, que ya no puede fungir el rol que antes jugaba, ¿no? Como policía mundial. Ahora necesita negociar con sus aliados, no puede imponerles sus intereses solamente. Y además viene China por detrás como competidor, ¿no? Es otra discusión. No consideramos que China ahora está en condiciones de sustituir a Estados Unidos como país imperialista, pero evidentemente en su seno ha desarrollado distintas características de potencia regional, ¿no? Que lo llevan a confrontarse comercialmente, políticamente con Estados Unidos, ¿no? Y a construir su propia esfera de influencia, etcétera. Entonces, esas tensiones entre estados, entre grandes potencias, estas tensiones geopolíticas se mantienen, y lo que hay detrás de ellas es el reparto de los mercados, ¿no? Para la exportación de capitales. No en balde por eso China es quien más invierte en América Latina después de Estados Unidos, por ejemplo, o en África. En segundo lugar, el tema de los monopolios. La tendencia el surgimiento de los monopolios, pero además a hacer monopolios cada vez más grandes y cada vez menos monopolios, por supuesto se mantiene. Hoy lo entendemos como las corporaciones, ¿no? Las grandes corporaciones que se siguen tragando a otras grandes empresas, y eso va quedando cada vez más en manos de un pequeño puñado de capitalistas. Entonces se vuelve es más vigente que nunca la necesidad de que los millones y millones que formamos parte de la clase trabajadora, de los desposeídos, que no tenemos otra cosa más que vivir, más que trabajar para vivir, enfrentemos, ¿no?, al pequeño puñado que son los capitalistas, para poder garantizar otra salida, ¿no?, a los distintos problemas que enfrenta la sociedad y que enfrenta la mayoría de las masas, ¿no? Y no se diga la especulación. Lo que hablaban sobre las bitcoins, ¿no?, que mencionaron también, no es otra cosa más que especulación, especulación sobre la especulación, decíamos ayer, comentando la situación de los bitcoins. Entonces, esos elementos se mantienen, y lo que sí es claro es que necesitamos un programa obrero, un programa clasista, para poder resolver la situación económica mundial que nos aqueja, ¿no? Para resolver el problema del desempleo, para resolver el problema de la devastación ambiental, para resolver el problema de la carestía de la vida, ¿no?, la inflación, porque el problema es que riqueza hay, nosotros la producimos, pero sigue estando en manos de los capitalistas, y la industria, los avances tecnológicos no se ponen al servicio de resolver las grandes necesidades de la población, ¿no?, sino al servicio de garantizar más ganancia para los capitalistas. Entonces, cada una de estas problemáticas nos lleva nuevamente al problema de necesitamos un programa distinto, ¿no? Un programa socialista, y no solamente para un aspecto de nuestra vida, para un aspecto de la economía, ¿no?, para un aspecto de los problemas del trabajo, sino para resolver los problemas a los que nos ha llevado la sociedad capitalista y la anarquía, ¿no?, el desorden del orden capitalista. Y bueno, creo que eso era todo, un poco. Me parece que hemos intentado responder todas sus preguntas. Y pues bueno, en la siguiente sesión seguro podremos profundizar. Ahí, Farid, yo ya acabé. Y sí, bueno, cuéntanos qué viene la próxima sesión. Bien, pues, muchas gracias. Efectivamente, bueno, pues como decíamos, ¿no?, son un montón de temas que salen alrededor de estas discusiones, que hacen a pensar la transformación de la sociedad, y para lo cual efectivamente se confrontan distintas visiones, distintas estrategias, distintas experiencias que se ponen también en juego, ¿no?, en distintos momentos históricos. Y bueno, nuestro objetivo sobre todo es poder abrevar de las mejores experiencias, poder también ser críticos de las degeneraciones que ha habido, ¿no?, en algunas experiencias revolucionarias, porque estamos convencidos de que este siglo, el siglo XXI, va a traer también nuevos momentos en donde las masas cuestionen el poder de la clase dominante, para lo cual nos parece muy importante llegar preparados, efectivamente, ¿no?, con organizaciones revolucionarias, insertas en la clase obrera, con sistemas de prensa, por ejemplo, ¿no?, con lo que decían del tema del diario, que sea de masas, que llegue a muchísima gente, que cambie el punto de vista de mucha gente, que deje de plantearle como única salida la resignación, a trabajar cada vez más a cambio de menos, y que logremos por esa vía también contrarrestar
la influencia del pensamiento burgués, que pues es también lo que prima mucho, ¿no? Por esta pregunta que decían del tema de las universidades, únicamente decir que si bien, o sea, en la Rusia zarista no había tampoco tantas universidades, es la realidad, ¿no? Como de masas, digamos. Pero los revolucionarios, el propio Trotsky, para pensar, por ejemplo, la revolución en Occidente, pues veía también la necesidad de hacer presencia en estos espacios, ¿no? De ganar a la juventud, a las ideas revolucionarias, pero también algo importante es que se ve también que el propio partido funciona como un intelectual, ¿no? Funciona como un espacio en el cual se forman la clase trabajadora, se forman también a partir de la vinculación efectivamente con la intelectualidad revolucionaria, y desde ahí es que se forman los cuadros políticos que puedan disputarle también en el terreno de las ideas a los ideólogos de la burguesía que definen el orden capitalista, ¿no? Entonces, es una discusión muy interesante también para pensar cómo se va desarrollando una organización, pero como decía también Yara, pues es parte también seguramente de las discusiones que van a venir en las próximas sesiones, en las dos que quedan, que son sobre el tema ambiental y sobre el comunismo y los movimientos sociales y la clase obrera, la lucha de clases. Y después del taller, seguramente también todos los que estén interesados, pues seguiremos haciendo espacios de discusión, de formación política, como parte del impulso de esta gran red de la izquierda diario, que queremos seguir haciéndola crecer, ¿no? Con no solamente un diario que aborda las principales cuestiones de la situación nacional e internacional, sino también desde un diario que busca organizar a la clase trabajadora y a todos sus aliados, a la juventud, con una perspectiva revolucionaria. Entonces, súmense a la comunidad, síganos en las redes sociales y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde para continuar con la discusión que tiene que ver con el calentamiento global, el sistema capitalista y la planificación económica o el sistema socialista como una forma racional de poder enfrentar, digamos, esta catástrofe que nos amenaza, ¿no? Que es la barbarie ecológica. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias Yara, muchas gracias Jos, muy interesantes sus intervenciones, muy completas, seguramente les podrán aportar mucho a los compañeros y compañeras que están acá. Gracias a ustedes por participar también y nos vemos hasta la próxima.